Bueno, entonces el objetivo del tema es comprender realmente las características de la iglesia primitiva, cómo ellos la empiezan a formar, cómo era su forma de culto y la capacidad de expansión que ellos tenían a través de su predicación, cómo ellos iban convirtiendo a las personas que se encontraban a su paso y que les iban evangelizando. De hecho, iban ellos haciendo milagros y ellos iban creyendo también en los apóstoles. También esto nos va a servir, dice ahí el libro, para descubrir cómo deben ser hoy en día nuestras comunidades cristianas. Vamos a ver más adelante lo que son las características esenciales de lo que es la iglesia primitiva, y si lo trasladamos ahorita en estos tiempos es muy parecido, casi igual, ¿verdad? Entonces vemos que el libro de Hechos de los Apóstoles se le adjudica también a San Lucas. De hecho, se sabe que son el libro de San Lucas y Hechos de los Apóstoles son un solo libro. Y al momento de realizar lo que es la Biblia lo parten. Entonces son partes de una misma obra y está compuesta entre el año 75 y 90, ¿verdad? El punto número uno es el autor, pues ya dijimos que es San Lucas, es un cristiano gentil. Era gentil pero se convierte al cristianismo. Era médico, ya habíamos dicho que no era que curara salud, sino que él era una persona muy dedicada al estudio y era médico se sabía muy bien la ley. Era compañero de viaje de Pablo y autor del tercer evangelio de San Lucas. También lo podemos constatar porque en ambos libros está dedicado a Teófilo. Teófilo pues no se sabe quién es, pero se traduce algo así como amigo de Dios, un personaje real o simbólico, ¿verdad? Que ese nos representa realmente a todos los que representaba a todos los paganos. Y aunque en nuestras Biblias católicas están separadas, pues sabemos que es parte de un solo libro, una sola obra. En la primera, que es el Evangelio de San Lucas, esa habla exclusivamente o más a fondo lo que son las andanzas de Jesucristo, como de Jesús. Y en el segundo, pues ya habla de los apóstoles. Habla en sí más que todo de Pablo, de las andanzas de Pedro, alguno que otro apóstol. No quiere decir que los demás apóstoles pues no tuvieron tanta participación. En realidad Lucas escribe lo que él vivió, lo que él escuchó, lo que él pudo recopilar. Acuérdense que el libro de Lucas empieza diciendo que él recopila de varias partes y lo que él pudo recopilar de estos apóstoles, más que todo de Pablo y de Pedro, ¿verdad? Y también el lugar de la composición pues no se sabe exactamente, pero unos dicen que posiblemente puede ser en Acaya, en Grecia, o quizás en Roma. Ya eso no se sabe, pero más o menos hay unos estudios que indican que pudo haber sido escrito en esas fechas, del 75 al 90 después de Cristo. Y luego nos pasamos al número 3, historicidad, que significa autenticidad histórica, que realmente no es una historia científica el libro, pero sí se comprueba que sí existió. Siempre nos dan datos de lo que pasó en esa época, pero todo lo tenemos que interpretar siempre bajo la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? No como un libro científico, como un libro histórico. Al final de cuentas, nos da una muestra de lo que era la continuidad que tiene la iglesia en el tiempo y en el espacio, y especialmente en la misión de Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que tener como fundamento y lo que nosotros tenemos que basarnos. Y la finalidad de la obra pues nos da la pauta del libro a mostrarnos
que la iglesia debe continuar dar testimonio de Jesús en todas partes. Y ahí viene la cita de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza, para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Verdad? Palabra de Dios. Entonces, realmente es en sí el contexto global de lo que es el libro de Hechos de los Apóstoles es eso, cómo los apóstoles trasladan la predicación de Jesús y lo van implementando en todas las ciudades en las que se han estado presentando los apóstoles. ¿A través de qué? Pues a través de la palabra, del bautismo, de los milagros que hacían. Entonces todo eso era muy importante porque ya no era Jesús en sí, ya no era Jesús como persona, ya eran los apóstoles de Jesús. Entonces, al momento de que los apóstoles estaban haciendo milagros, pues todos ellos creían más porque ellos decían que obraban a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo, y la gente se empezaba a convertir, la gente sentía ese cambio. Entonces era creíble lo que ellos les estaban diciendo. Pero no todos creían. Los judíos no acababan de comprender que realmente Jesús era el Mesías, el que era el enviado, y ellos no terminaban de creer, ¿verdad? Nunca quisieron creer que Jesús realmente era el Mesías. Entonces, hay dos lados opuestos. Un lado en los que los apóstoles iban caminando, iban predicando, la gente se iba convirtiendo, iban creyendo más en el Evangelio, en la nueva noticia. Pero del otro lado, lo que eran los judíos, pues ellos estaban enardecidos, estaban encolerizados, estaban muy enojados porque ya les estaban quitando realmente lo que era la ley en sí. No era como ellos la querían implementar, era como Jesús la había traducido, ¿verdad? Entonces para ellos era algo que no podían ver y los empezaron a perseguir. Otros aspectos en los que también Lucas nos da en su obra es, primero, dar testimonio de la era apostólica, ¿verdad? O sea, que sí sucedió, cómo sucedió. En concreto, la vida primitiva de la comunidad de Jerusalén, ¿verdad? Cómo eran las comunidades. El otro aspecto es cómo la iglesia continúa la historia de la salvación, predicando el evangelio a los judíos y a los no judíos o gentiles, ¿verdad? Entonces, la historia de la salvación no queda nada más con Jesús cuando muere y resucita, sino que al contrario, se multiplica porque a través de los apóstoles ellos van predicando la palabra y empiezan a convencer a la gente que Jesús es la salvación, ¿verdad? A través de su sangre derramada, a través de la Eucaristía, la gente se iba a poder salvar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no querían los judíos porque ellos no creían en eso. Y el otro punto que nos quiere también decir San Lucas es cómo la expansión de la iglesia entre los gentiles o paganos obedece el designio de Dios. Pedro dice en casa de Cornelio, el primer gentil admitido a la comunidad cristiana. Es Hechos 10, 34 al 35. En verdad comprendo que Dios no hace diferencia de personas y que en cualquier nación el que le teme y obra con rectitud es agradable ante él. Palabra de Dios. Entonces Pedro ya estaba comprendiendo de que no nada más era para los judíos la predicación, sino que también era para los gentiles y la gente que no creía, para la gente que ni siquiera conocía la ley. Para todos ellos era universal la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver unas características muy esenciales de cómo era la comunidad cristiana, la iglesia primitiva, y cómo es realmente ahorita. Dice, la iglesia nace de la promesa del Padre hecha realidad por el Espíritu para dar testimonio de Jesús y prolongar su misión. Es una comunidad abierta a todos que vive la palabra escuchada en la enseñanza de los apóstoles, orada y celebrada la fracción del pan y testimonio en vida y comunión fraterna, ¿verdad?
Vamos a ver las características una por una y las vamos a ir explicando poco a poco, ¿verdad? En primera, dice que nace de la promesa del Padre, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que Jesús les dice a los apóstoles que ellos tienen que ir hasta los confines del mundo, no nada más quedarse ahí en Jerusalén, en el área de Judea, en el área de Samaria, tienen que irse a otras congregaciones, a otras poblaciones en donde ni siquiera había judíos. Recordemos que dentro de Palestina o de la tierra prometida ya había judíos y también había no judíos, los gentiles, y fuera también de Palestina había comunidades que también eran judíos y vivían fuera. Entonces no nada más era para ellos, ¿verdad? Para los judíos que vivían fuera, era para todos en realidad. Esa era la promesa que el Padre les hacía a todos, que ellos propagaran su palabra y la buena noticia, ¿verdad? Y luego, también la otra característica es que se hace realidad por el Espíritu. Recordemos que nosotros tenemos a Dios como una obra majestuosa o que no acabamos realmente de entender al 100%, pero sabemos que Dios Padre manda a su Hijo Jesucristo y Él como humano se vuelve Dios, ¿verdad? Entonces, Él se va, regresa con su Padre después de la resurrección y nos manda su Santo Espíritu. Eso es lo que nosotros nos queda y nosotros tenemos que entender que el Espíritu de Dios es lo más importante para nosotros en esta Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que nos mueve, es el Espíritu el que realmente nos hace convertirnos, el que nos hace entender realmente la obra majestuosa de Dios. Recordemos que nosotros tenemos que tener presente siempre la fe de que Dios está siempre con nosotros, de que Dios nos habla, de que Dios nos salva. Él a través de muchas cosas se manifiesta, pero siempre tenemos que entender que es la fe la que nos mueve. Recuerden que la fe es un don, perdón, que nosotros tenemos al momento de que somos bautizados, recibimos ese don. Entonces la fe es algo muy importante que nos mueve, pero siempre a través del Santo Espíritu. Entonces, cuando los apóstoles estaban tristes porque su maestro se había partido, ellos estaban escondidos. Y recuerden que después de Pentecostés llega un estruendo muy fuerte y mucha gente va y se acerca para ver qué era ese estruendo. Y era el Espíritu Santo que se posesiona sobre los apóstoles y empiezan a hablar en otros idiomas. Y mucha gente que ni siquiera hablaba el idioma de los apóstoles entendía. Entonces ellos sabían que el Espíritu de Dios estaba fuerte con los apóstoles. Pero siempre se hace realidad con el Espíritu, ¿verdad? Todo lo que es la comunidad primitiva y la iglesia primitiva. Y también otra característica es prolongan su misión. No nada más se queda Jesús con las palabras, con las obras, al momento de su muerte y de su resurrección, sino que los apóstoles van haciendo su labor, ellos van actuando y van predicando la palabra y la buena noticia de que Dios es la salvación, de que a través del Hijo de Dios es la forma en que nosotros nos podamos salvar. Y esa es el testimonio que dan ellos, ¿verdad? Porque ellos lo vivieron. Entonces a ellos les toca prolongar esa misión que Jesús a lo mejor no pudo hacer en ciertas zonas, pero a ellos sí les corresponde y lo hacen para que las demás personas, aunque no sean judías, se empiecen a convertir. La otra característica es abierta a todas, ¿verdad? Abierta a todas las personas, gentiles o paganos, y también para los judíos. Aunque los judíos no querían creer la mayoría, también estaba para ellos. La otra característica era que los apóstoles enseñaban la palabra.
Recordemos que los apóstoles iban de dos en dos en el camino, se separaban y estos mismos apóstoles tenían sus seguidores. Entonces, no dudo que algunos de sus seguidores empezaban a hacer sus anotaciones, como en el caso de Pedro, el caso de Marcos, que era un discípulo de Pedro. Se dice también que pudo haber sido un pariente muy cercano, un primo hermano, pero era un discípulo de Pedro. Y él, a través de la predicación de Pedro y a través de sus caminos, de sus andanzas, él empezaba a escuchar todo lo que decía Pedro, empezaba a notar todo lo que veía y empezó a hacer su libro, su rollo, ¿verdad? Entonces, los importantes eran los apóstoles, pero también tenían sus discípulos. Los apóstoles eran los que enseñaban la palabra. También otra característica muy importante es la oración. Ellos, cuando se juntaban, que otra característica también era la fracción del pan, compartían el pan y compartían el vino como lo hacemos ahorita en la Eucaristía, y también hacían una oración, ¿verdad? También la otra característica es testimonio en vida. Ellos, como lo vivieron y tuvieron a su maestro cercanos a ellos creyeron, ¿verdad? Entonces, era la parte importante en que ellos sabían que realmente había existido Jesús, sabían que realmente era el Hijo de Dios, sabían que realmente Él había resucitado, había curado, había proclamado la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, ellos en vida hicieron esa predicación y dieron testimonio de Jesús. Y la otra característica es la comunión fraterna. Ellos se juntaban entre ellos mismos y invitaban a la demás gente para que sintieran también el Espíritu Santo, se fueran convirtiendo, se fueran cambiando su estilo de vida, entendieran lo que era la predicación de la resurrección, de la buena noticia, lo que llamaban el Evangelio, y todos tenían una comunión realmente fraterna, ¿verdad? Como lo hacemos ahora nosotros, cuando nos juntamos en nuestros grupos en los que nosotros estamos, o incluso en la misma comunidad de la iglesia. Todos tenemos una misma visión, ¿verdad? Todos somos diferentes, claro que sí, pero tenemos una misma misión, que es vivir en fraternidad, apoyarnos entre nosotros como comunidad, como hermanos, y pues estar al tanto de los demás, ¿verdad? Porque es lo que hacía Jesús y es lo que a nosotros nos dio esa enseñanza.